Buenos días nuevamente a quienes ya nos habíamos saludado, buenos días a quienes no habíamos visto. Vamos hoy dentro de la serie que es la Iglesia Bíblica a terminar con esta parte de la enseñanza que hemos predicado las últimas 4 semanas, 5 con la de hoy, que el tema se llama la importancia de que en la iglesia se predique la Biblia y solo la Biblia. Esto parecería obvio, que en la iglesia se debe predicar la Biblia, pero tristemente pues no está sucediendo en gran parte de la iglesia de nuestro tiempo. Y todo se da porque la gente, más que buscar enseñanza de la Biblia, busca experiencias, emociones, donde se sienta bien, donde haya ciertas cosas que le motiven. Pero mucha gente pues ya no tiene comezón de oír la palabra de Dios, sino tienen comezón de oír, dice la palabra, fábulas. Pero la realidad es que es necesario, es un mandato de Dios, es una obligación de todo pastor predicar la Biblia y solo la Biblia. Recordemos que son 3 los propósitos fundamentales de la iglesia. El primero ya lo vimos por algunas semanas, adorar a Dios. Para eso fuimos creados. El segundo propósito es el que hemos estado estudiando, debemos ser alimentados por la palabra. Y el tercero, debemos estar compartiendo el Evangelio. Entonces, estamos basando esta enseñanza en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que hoy vamos a terminar. Y que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya vimos las primeras 2 semanas que toda la escritura es inspirada por Dios, que Dios de una manera divina, milagrosa, inspiró, sopló a través de su Santo Espíritu en los hombres que escribieron la palabra de Dios, les inspiró de una manera divina para que escribieran lo que Él quiso dejarnos en su palabra. Por eso debemos insistir, en una iglesia cristiana se debe predicar la Biblia y solo la Biblia. No hay otro libro que necesitemos predicar en la iglesia. Solo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es, Romanos 1:16, poder de Dios para salvación. Y por lo mismo vimos 2 de Timoteo 3:16 que la Biblia es útil. ¿Qué significa útil? Muy provechosa, llena de beneficios, llena de provecho para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, que ya terminamos de ver hace 8 días, pero a manera de repaso recordemos, solo la Biblia nos puede enseñar con total autoridad, con total sabiduría y con total verdad quiénes somos. El ser humano está buscando respuestas: quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos en esta tierra. La Biblia es la única que nos puede enseñar. Tiene la autoridad, al ser la palabra de Dios, para decirnos por qué y para qué Dios nos creó. La gente del mundo está buscando estas respuestas en filosofías, en enseñanzas. Aquí en este lugar donde estamos, y ya ven que hay varios saloncitos y demás, se dan enseñanzas, no en esta iglesia, sino en el lugar que rentamos y en los espacios, que de las constelaciones familiares y que por qué te va así, que hay que ver un montón de rollos
pero la única que tiene la verdad, la autoridad para enseñarnos es la Biblia. La palabra de Dios es la única que nos puede enseñar cómo es que puedo vivir eternamente con Dios, y es a través de la fe en Jesucristo. Y es la única que nos puede decir cómo enseñar, cómo conducirnos en esta vida. Es la única que nos puede enseñar quién es Dios, cómo es Dios. La Biblia es la única autoridad para enseñarnos estas y todas esas verdades. Por eso, pues, la Biblia es la única que nos puede enseñar qué debe hacer un pastor, cómo debe conducirse la iglesia. De lo que querramos hablar, la Biblia tiene enseñanza con autoridad para decirnos lo que debemos de hacer. Pero también vimos ahí mismo en 2 de Timoteo 3:16 que si nos queremos desviar, la Biblia también es útil, provechosa para redarguir, es decir, amonestarnos, evidenciarnos cuando andamos mal, refutarnos, convencernos cuando andamos en una conducta de pecado o en alguna doctrina apartada de Dios. Y también la Biblia es útil, provechosa, en tercer lugar, para corregir. Todo esto ya lo vimos, por eso solo es un repaso. Y vimos que la palabra corregir, epanordosis, en el griego significa enderezar de nuevo. Aquí está hablando a cristianos, ¿verdad? Que la Biblia tiene el poder, la utilidad de enderezarnos de nuevo. Miren qué maravillosa y poderosa la palabra de Dios. ¿Quién necesita ser enderezado de nuevo? Alguien que ya se fue chueco. ¿Por el pecado o porque está siguiendo alguna doctrina apartada de la Biblia? Bueno, la Biblia es la que tiene la utilidad, el ser muy provechosa para enderezarnos de nuevo. Nos dice cuando vamos mal, la palabra de Dios nos redarguye. Tiene esa virtud de enderezarnos, de decirnos con toda claridad qué es pecado y qué está mal y qué es incorrecto y qué es correcto. La Biblia tiene la autoridad para redarguirnos. Entonces, claro, cuando nos es enseñada de una manera sana, limpia, pura. Porque la Biblia, miren lo que hace la Biblia. Hebreos 4:12, que algo vimos hace unas semanas. Pero veamos el versículo completo, porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es, número uno, ¿qué es? Viva. ¿Por qué es viva? Porque tiene el aliento de Dios. La palabra de Dios es viva porque tiene el aliento de Dios. Y también dice, ya lo vimos anteriormente, que es eficaz. La palabra eficaz, del griego energeo, podemos traducirla aquí como poderosa. La Biblia tiene esa capacidad, ese poder. ¿De qué? Fíjense qué interesante descripción hace Dios en este libro de la Biblia. Dice que es viva y eficaz y la compara a una espada. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace una espada? Dice ahí, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, cuando la predicamos, cuando se nos es enseñada, la Biblia tiene la cualidad de penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Es la palabra de Dios. Cuando la predicamos, tú la estás compartiendo en ese momento, como es viva y eficaz, está penetrando a lo más profundo de la persona que nos está escuchando. La palabra de Dios, porque es viva, porque es poderosa, por eso provoca reacciones. La palabra de Dios provoca reacciones porque penetra
dice aquí a lo más profundo de nuestro ser. A eso se refiere cuando dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Es un lenguaje metafórico, pero cuando la predicamos tiene esa virtud. No hay otro libro en este mundo que tenga esa cualidad. Tú la predicas y como no es tu palabra, no son tus rollos, no son tus filosofías, sino lo que dice la Biblia penetra a lo más profundo. A algunos les incomoda, otros reaccionan y dicen, Dios me está hablando y me está enseñando algo que estoy mal, pero además dice aquí que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir aquí en el griego es una palabra griega, críticos, así es con K, así como oímos hoy crítica, pero en realidad su definición es que es juez. La palabra de Dios, como si fuera un juez, tiene la autoridad de hablar y decirnos en dónde estamos mal. No es la opinión de una persona que te dice, oye, yo pienso que eso que haces es incorrecto. Mira, yo pienso que esto otro que haces está medio mal. No, la Biblia como un juez, porque fue inspirada por Dios, te dice dónde estás mal. Discierne como un juez cuáles son las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Por eso muchas veces incomoda, porque nos expone nuestra condición real. Por eso mucha gente se enoja cuando le compartimos la Biblia. Mira, la Biblia dice no, y se enojan porque penetra lo más profundo, discierne como si fuera un juez y nos muestra dónde estamos mal, dónde estamos equivocados, porque este libro, la Biblia, es viva y eficaz. Por eso debe ser enseñada en la iglesia. Por eso a un inconverso le compartimos con la Biblia. El otro día me decía una persona que dice, ya le compartí a mi familia, les di mi testimonio. Le digo, qué bueno que les des tu testimonio, pero compárteles la Biblia, porque es la que es viva y eficaz. Es la que va a penetrar, es la que va a hacer la obra, porque va a llegar a lo más profundo de nuestro ser. Por eso mucha gente huye de iglesias donde se predica la Biblia, la sana doctrina, porque se incomoda. Y están buscando donde tengan experiencias, donde tengan emociones, donde haya mucho de ese tipo de cosas, y no la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que discierne y que penetra. Fíjense, la traducción lenguaje actual dice así: cada palabra que Dios pronuncia, y que la tenemos en la Biblia, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se anda con rodeos. La palabra te dice esto está bien y esto está mal. Lo hace con toda claridad. Ahí siempre habrá dos reacciones. No hay reacciones intermedias. O la aceptas o la rechazas. La gente no puede quedar ambigua. No, como que sí me gusta. No. O aceptas o lo rechazas. Hay gente que rechaza y que dice no, yo la Biblia no, y esos rollos. O cristianos que dicen la Biblia es muy exagerada. O cristianos que al ser expuestos, al penetrar la Biblia, la enseñanza a lo más profundo de su ser, dicen, Señor, me quiero poner a cuentas contigo. Esa reacción es 1 Juan 1:9, decíamos hace 8 días, nos lleva a confesar nuestros pecados a Dios. Nos lleva, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces regreso a 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y también dice aquí la palabra de Dios, para instruirnos. La Biblia tiene la autoridad para corregirnos, para instruirnos.
Y la Biblia nos exhorta porque redarguye, porque instruye, porque corrige. Y yo les decía hace 8 días, no deberíamos molestarnos si con la palabra de Dios soy exhortado, soy amonestado. Al contrario, deberíamos darle gracias a Dios. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:12. Vean lo que dice. Os rogamos, hermanos, que se enojen, así dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os, ¿qué? Amonestan. Versículo 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjense lo que dice primero, versículo 12, vamos al 12. Pablo hace una exhortación a manera de ruego a la iglesia, le dice que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, es decir, a los pastores, al liderazgo que está al frente según hemos visto en la palabra de Dios. Pero vean que la palabra reconocer no significa que dice, mira, ese sí lo conozco, ya lo conocí. No, la palabra reconocer, eido del griego, habla de conocer, de entender, de respetar. Dice la palabra de Dios que reconozcamos, que entendamos, que respetemos, dice, ¿a quiénes? A los que trabajan entre nosotros y nos presiden. La palabra presidir, proistemi, habla del que gobierna, del que está en autoridad. ¿Quién está en autoridad en la iglesia? El pastor, los pastores en la iglesia. Y puede haber un grupo de diáconos que también tienen esa autoridad junto con el pastor. Pero dice aquí que lo reconozcamos. En lugar de enojarnos, dice, porque no solamente hacen eso, sino que también nos, ¿qué? ¿Qué dice al final? Nos amonestan, nouseteo del griego, que significa el que advierte, el que regaña, el que exhorta, el que amonesta. ¿Qué debemos hacer con alguien que con la palabra de Dios nos amonesta, nos exhorta? ¿Qué debemos hacer? Reconocerlos, respetar, dice la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios, por supuesto, te exhorta y te amonesta. En lugar de enojarnos, es que el pastor dijo y se me hace que la trae contra mí, es que lo dijo por mí. Tú fíjate si lo dice la Biblia. Y si lo que dice la Biblia tú no estás haciendo conforme dice la Biblia, entonces esa amonestación es para ti. Nos toca a nosotros exhortar con la palabra de Dios. A mí me ha tocado a lo largo de estos años exhortar en diferentes ocasiones a diferentes personas en la iglesia, y siempre he visto dos reacciones: los que se enojan, y quién se cree usted, y que va a ver a la salida, ¿no? Y qué se cree, hasta los que en humildad, una vez que son exhortados y confrontados con la palabra, se ponen a cuentas con Dios. Eso es lo que debemos de hacer, porque miren lo que dice el versículo 13. No solamente reconocerlos, dice versículo 13, y que los tengáis, ¿qué dice? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Que los tengáis en qué? En mucha estima. Jugeomai, que significa apreciar, considerar, estimar profundamente. Démosle gracias a Dios si alguien con la palabra de Dios nos exhorta. Para eso nos constituyó el Señor, a los pastores, para enseñar, para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces miren cómo dice una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Por supuesto, repito, si es un pastor que con la palabra de Dios hace lo que dice Tito 2:1. ¿Qué debe hacer un pastor? Tito 2:1.
pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? En la palabra de Dios. Una enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad. Por eso es importantísimo que en la iglesia se predique la Biblia y solo la Biblia. Finalmente vimos 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se acuerdan qué significa la palabra instruir? Paideia del griego, y habla de una serie de instrucciones para formar el carácter. La Biblia está llena de instrucciones que tienen un propósito: formar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando somos enseñados, la palabra de Dios nos forma un carácter. Necesitamos un carácter forjado por Dios y su palabra para vivir la vida cristiana, para hacer lo que tenemos que hacer, para enfrentar las aflicciones, para enfrentar las adversidades, para predicar de Cristo, para vivir pues la vida que Dios quiere. Se requiere carácter. Cristo dijo en Juan 16:33, comentábamos hace 8 días, con toda claridad, que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Esa palabra aflicción significa estrechez espiritual, material, económica, dificultades, aflicciones. Las vamos a tener, pero tenemos que confiar en Jesucristo. Pero ¿qué va a hacer que nuestro carácter esté listo para enfrentar lo que tengamos que enfrentar? Que seamos enseñados en la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, debemos ser instruidos en la palabra de Dios, porque miren, 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder, de dominio propio. ¿Cómo hacemos, mis hermanos, para forjar este espíritu que sea un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Con las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Romanos 8:28, que bien conocemos. Fíjense qué verdad y cuál es el propósito. Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, es decir, una persona que realmente tiene una comunión con Dios, que ha nacido de nuevo, que es cristiano, dice que todas las cosas ayudan a bien. Y ya sabemos que todas las cosas son ¿qué? Las buenas y las malas. Todas al cristiano le ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es ese bien para el que van a obrar todas las cosas? Versículo 29, recuérdenlo. Ahí está ese bien, lo marqué en amarillos. Que seamos hechos, ¿qué dice? Conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que seamos como Jesucristo en carácter y conducta. Todo lo que Dios permite en mi vida va a ayudar a bien con ese propósito. Fíjense, vamos a leer el versículo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, a ti y a mí y a los que hemos creído en Jesucristo, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas. Y si queremos ser como Cristo en conducta y carácter, necesitamos, 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios, que es útil, que es provechosa para enseñarnos, para instruirnos, para formar un carácter en nosotros. Y que cuando enfrentemos una adversidad, la enfrentemos con la fortaleza y entereza que nos da conocer que Dios está al control. No es lo mismo pasar una tragedia de las que dicen en el mundo sin Cristo que con Cristo. Aquí hemos tenido personas que han pasado de verdad circunstancias muy difíciles y hemos visto cómo la paz de Dios está en sus vidas. Cómo Dios ha forjado un carácter a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso necesitamos, 2 de Timoteo 3:16, ser instruidos, enseñados en la palabra de Dios, enseñados en justicia. Les decía yo hace 8 días que la palabra justicia
significa santidad, significa los caminos rectos de Dios. ¿Quién es la única que me puede decir si algo está bien o está mal? La palabra de Dios, porque luego empezamos, no, pues yo pienso que esto sí está bien, no, pues yo pienso que no, ¿tú qué piensas? Vamos a votar, ahora que está la era de las consultas populares, a ver, esto estará, no, venimos a la palabra de Dios y ya nos instruye cuáles son los caminos justos, rectos, correctos delante de Dios. No es tu opinión, no es mi opinión, es lo que diga Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal por andar según nuestra opinión y no lo que Dios dice? ¿Cuántas veces dices esto, yo siento que esto está bien y no lo estaba? Porque dice Proverbios 16:25 que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces te ha pasado que piensas que algo está bien y dices, pero en lugar de venir a la palabra y orar, a ver, Señor, quiero saber si esto está bien, esto está mal, tomas la decisión y finalmente te das cuenta después de un tiempo que tomaste una decisión incorrecta con sus consecuencias? Entonces, la única que puede, 2 de Timoteo 3:16, instruirnos en justicia, es decir, en los caminos rectos y justos de lo que Dios quiere, es la Biblia. Aquí está lo que Dios quiere para ti como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como empleado. Si fueras un gobernante, no sé si aquí tengamos algún gobernante, ¿no? Algún presidente municipal, no tenemos por aquí, pero si fueras gobernante, la Biblia dice cómo debe ser. Hay muchos proverbios, ¿no? Dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo está alegre. Y nos han tocado cada gobierno injusto, pero la Biblia tiene la instrucción de cómo andar en justicia, en lo recto y en lo correcto delante de Dios. La Biblia tiene, también la Biblia tiene la capacidad de instruirnos, exhortarnos, redarguirnos como iglesia cuando andamos bien o cuando andamos mal. ¿Dónde están las normas de cómo debe conducirse la iglesia? En la Biblia. No es que yo pienso que la iglesia debe hacer esto, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y qué les parece? La Biblia tiene las normas. Fíjense, Pablo en la Biblia en general exhortó a muchas iglesias y también reconoció donde Dios iba obrando, iban en victoria. Pero si hay una iglesia a la que Pablo exhortó y redarguyó en diferentes ocasiones en su carta, ¿qué iglesia fue? La de Corintios. Lean la primera carta de Corintios. Les exhortó, les redarguyó y les corrigió en diferentes cosas que andaban haciendo mal, desde los primeros versículos, que por ahí andaban de carnales, que por ahí se andaban peleando, que si uno era de Pablo, que si otro era de Apolos, que si por ahí había una persona en pecado y nadie le decía nada. Y lean la primera de Corintios, está llena de exhortación, está llena de corrección, de un Pablo redarguyéndoles. En una ocasión ahí en 1 Corintios, por ejemplo, les redarguyó porque se ponían a hablar en lenguas todos en la iglesia. Y parecía mercado, y Pablo dice en 1 Corintios 14:23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Exhortando, corrigiendo lo que está mal. Y eso que a Pablo no le tocó las cosas que hoy suceden en muchas iglesias. Hoy en muchas iglesias dejen que se ponen a hablar en lenguas todos juntos. No, hay iglesias donde se ponen a reír todos juntos. Y les pregunto, ¿y qué pasa ahí? Es que es el espíritu de la risa. No le tocó a Pablo eso, pero ya los hubiera exhortado. Y cosas que suceden cuando Pablo les dice en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, hágase todo decentemente y con orden, o como dice 1 Corintios 14:40 en la Nueva Traducción Viviente, asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Entonces, si leemos toda la primera carta de Corintios, está llena de enseñanza, pero de exhortación,
redarguyendo, como dice segunda de Timoteo, que es la palabra que instruye, que redarguye, que corrige. La pregunta es, ¿habrá tenido un buen resultado la exhortación, la enseñanza, la corrección que Pablo les dio a los corintios en la primera carta? ¿Ustedes qué creen? Segunda de Corintios, miren lo que dice capítulo 7, ya es una segunda carta, ya les escribe en una segunda carta, y miren lo que Pablo dice: porque aunque os contristé con la carta, ¿qué carta está citando? La primera. Dice que los contristó. ¿Saben qué significa contristar? Es una palabra griega, lupeo, que significa constreñir, enseñarme dónde ando mal y que me duele haber hecho mal. Entonces dice aquí, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Dice Pablo, ay, no los contristé y me duele mucho. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, de pronto cuando exhortas a alguien y hace cara de regañado, como que te sientes mal, pero es por su bien, porque dice, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, versículo 9, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué provocó la enseñanza, exhortación, el redarguir de Pablo en la primera carta a los Corintios? Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de vida, cambio de mente, cambio de rumbo. Ellos andaban mal, los exhortó, los reprendió, los amonestó, les enseñó y finalmente hubo arrepentimiento. Vemos en la segunda carta que la primera carta, que fue enseñanza, que fue redarguir, que fue corregir, provocó arrepentimiento. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Su arrepentimiento fue genuino. En el mundo hay gente que dice que se arrepiente, pero sigue igual. Ese arrepentimiento no sirve de nada, es remordimiento, pero ellos se arrepintieron para salvación. Es decir, la primera carta nos demuestra que la exhortación, la reprensión que Pablo les dio, inspirado por el Espíritu Santo, porque ahora la tenemos aquí, produjo, según la segunda carta, el efecto deseado, que cambiaran de vida. Por eso pues vale la pena, y es una instrucción de Dios, que en una iglesia cristiana se predique ¿qué? La Biblia. Solo la Biblia. Se molestarán algunos, se enojarán otros dirán, se irán, pero es responsabilidad de todo pastor, dice Hechos 6:4, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque eso es lo que nos manda Dios a los pastores. ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 4:2. Que prediques ¿qué? La palabra. Que prediques ¿qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué va a producir en ustedes y en cada uno de nosotros el ser enseñados en la palabra? Lo dice el versículo 17 de nuestro texto. Regresemos a 2 Timoteo 3:16. Fíjense, pongan mucha atención. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, vamos a entender este concepto que usa aquí la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Para qué debemos ser enseñados en la palabra? Instruidos, corregidos y redarguidos. ¿Para ser qué? Perfectos. Ahora, la palabra en el español
nos puede crear ruido, porque alguien va a decir, nadie es perfecto. La palabra perfecto viene del griego artios y significa, escuchen, en su raíz, cuando uno estudia la raíz original de esa palabra, significa ser ajustado. Cuando la Biblia nos es predicado, empiezan ajustes en nuestra vida. Ay, aquí andaba mal. Y te aprietan otra tuerca. Sí, cierto, por acá andaba desajustado. Y te predican y ahí va otra ajustada. Porque veníamos bien desajustados por vivir en este mundo que dice 1 Juan 5:19 que está bajo el maligno. Veníamos desajustados como coches desvielados. Es más, lo primero que hizo Dios no fue un ajuste. Poniendo el ejemplo del auto, nos dio un motor nuevo. Dice Ezequiel 36:26, profetizando lo que Dios hace cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Os daré un ¿qué? Corazón nuevo. Ahí no es un motor a medio uso, uno reparado, no. Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué nos da un corazón nuevo? Versículo 37. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que ¿qué? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obras. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Dios? Darnos un corazón nuevo. Pero como vivimos en este mundo, nuestra mente, nuestra alma tiene ideas del pasado, tiene la carne, la tendencia a hacer lo malo. Entonces la Biblia, cada vez que nos es predicada, nos va ajustando. Y vienes un domingo y ya te dio una ajustada la palabra de Dios. Ay, sí, es cierto. Y vienes otro domingo y otra ajustada. Y así hasta que venga Cristo. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. La medida es Cristo, pero la Biblia va a ir haciendo eso en nosotros, nos va ajustando. Y a veces duele el ajuste, pero la Biblia dice aquí en 2 Timoteo 3:17 que su propósito es que seamos perfectos, es decir, ajustados. Necesitamos ajustes. Si tú eres padre de familia, necesitas ser ajustado para ser un padre de familia como dice Dios. Y viene la Biblia y te ajusta. Si eres esposa, si eres mamá, si eres hijo, si eres empleado, la Biblia nos empieza a ajustar. Cada enseñanza, la Biblia está haciendo su obra. Pero si no entendemos qué va a hacer Dios, dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué? No se acercan a ti. La Biblia dice en Hebreos 12:6 que el Señor, ¿qué? Al que ama, disciplina. Si yo no entiendo con la palabra, ya Dios te dijo, mira, como esposo te corresponde esto y esto, como esposa te corresponde esto y esto. Si yo no entiendo, Dios en su soberanía y en su tiempo perfecto, si ve que no entendemos a los ajustes que quiere hacer la palabra de Dios en nuestra vida, Él soberanamente puede ejercer disciplina. No esperemos a la disciplina. Que es misericordioso, es cierto, ¿no? Si no fuera misericordioso, imagínense que Dios obrara al primer pecado, al primer fallo en nosotros, una disciplina. Pero Dios es misericordioso, es paciente, pero tarde o temprano, si no entendemos a la palabra que nos está corrigiendo, que nos está ajustando, Dios puede ejercer disciplina. Entonces, regresando a 2 Timoteo 3:17, queda claro que es que Dios quiere que seamos perfectos, es decir, ajustados. Pero también esa palabra artios significa ser completos, estar equipados completamente.
Fíjense, para enfrentar esta vida como cristianos, un mundo que está apartado de Dios, un mundo que está separado de la Biblia, de las verdades bíblicas, necesitamos estar bien equipados. ¿Y qué nos equipa? La enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es la que nos va a equipar para estar enteramente preparados para toda buena obra, y ahorita lo explico. Pero necesitamos estar bien preparados. ¿Sabían ustedes que Dios ya tiene lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida? Si nosotros no venimos a la palabra de Dios, no estaremos enteramente preparados, no estaremos equipados. Necesitamos ser equipados. Esa palabra enteramente preparado es la palabra griega exartizo y significa completamente aprovisionado, lleno de las provisiones necesarias para cumplir el propósito de Dios. Fíjense en esto, es que es maravilloso. La Biblia dice que en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cómo voy yo a estar preparado para esas buenas obras? ¿Qué provisión necesito? La palabra de Dios. La única manera de estar yo completamente lleno de las provisiones necesarias para cumplir el propósito de Dios en mi vida es que me llene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi provisión. No deberíamos salir ningún día sin la provisión diaria. Miren, estaba escuchando en la semana que en Guerrero, pero yo creo que en todo el país, pero estaban haciendo una investigación cómo la policía de diferentes municipios de Guerrero no está bien provisionada, no está bien equipada. Unos los mostraron con resorteras, de veras. Otros policías decían, miren, nos dan la camioneta, pero no nos dan ni para la gasolina, tenemos que echarle nosotros. Y por ahí uno justificaba que por eso pedían mordida, ¿no? Pero bueno, esos policías no están bien aprovisionados, no están bien equipados. Nosotros, dice 2 Timoteo 2:3, que somos como soldados de Jesucristo. Nosotros sí estamos bien aprovisionados. En la Biblia está toda la provisión para enfrentar mi día a día, de todos los días, de la semana, del mes, del año. Aquí está la provisión. La Biblia es la única que me puede hacer estar enteramente preparado, enteramente aprovisionado. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo, ¿qué? Colosenses 3:16, more, ¿cómo? Abundantemente. Necesito estar bien aprovisionado. Eso significa la palabra enteramente preparado, lleno de provisión. Y sabemos, porque lo dice Efesios 6:17, que mi única arma es ¿cuál? Dice la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Esta es mi arma, mi provisión. No debería yo salir sin haber meditado, sin haber leído la palabra, dormirme sin meditar la palabra de Dios. Viene el primer día de la semana y nos llenamos de provisión. Lo que estamos haciendo ahorita es aprovisionándonos de la palabra de Dios. Yo no sé qué vas a enfrentar en la semana, pero la palabra de Dios nos aprovisiona, nos equipa completamente. Ahora, ¿para qué nos equipa? 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, es decir, esté bien equipado, bien aprovisionado. ¿Para qué?
para toda buena obra. Decíamos que Efesios 2:10 dejan claro que somos hechura de Dios, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué nos creó? Para buenas obras. Y además dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo en mi vida diaria reconocer y saber cuáles son esas buenas obras en las que debo andar? Necesito estar ¿qué? Bien aprovisionado de la palabra de Dios, bien instruido, bien enseñado, bien corregido, bien redarguido. Entre más estoy instruido, corregido, enseñado con la escritura que es inspirada por Dios y que es útil, voy a identificar cuáles son esas buenas obras que Dios ha preparado. Quiero decir, por ejemplo, lo siguiente. No sé si a alguien le ha pasado que porque así lo sentiste, le ayudaste a alguien. Dice, ay, es que sentí ayudarlo. Pero no veniste, no oraste, no viste la palabra, si eso era lo que Dios quería que tú hicieras. Y en lugar de hacerle un bien a esa persona que quisiste ayudar según tus sentimientos y no según la palabra de Dios, todo terminó mal. Porque para ayudar también necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia dice cómo ayudar, cómo hacer el bien. Por eso necesitamos estar bien aprovisionados, bien equipados con la palabra de Dios para distinguir cuál es una buena obra de las que Dios ha preparado de antemano. Si no estoy lleno de la palabra, no voy a tener la provisión, el conocimiento para saber si eso es correcto delante de Dios. Por eso, miren, les voy a decir tres características fundamentales o tres cosas en las que podemos identificar si una obra es una buena obra de las que Dios ha preparado de antemano. ¿Cómo identificarlas? Número uno, esa buena obra que voy a hacer nunca debe ir en contra de una verdad bíblica, de un principio bíblico. Por ejemplo, para entenderlo, porque a veces creemos que todo lo bueno que hacemos por alguien ya es bueno delante de Dios. Ahí les voy a poner un ejemplo de algo que parece bueno, pero que contradice verdades y principios de la palabra de Dios. Imagínate que llega un pariente tuyo, un amigo, un pariente cercano, tu primo, tu hermano, tu hijo, y te dice, me voy a ir a Estados Unidos de mojado. No importa que Trump lo esté deportando, échame una mano, dame para el avión o coopérame para el avión. Y hay gente muy generosa, claro, yo siempre ayudo a todos, te pago el avión primera clase. ¿Estará bien delante de Dios que yo ayude a alguien a hacer algo que es ilegal? No. Oye, me disculpe, pero eso es ilegal. ¿Cómo yo te voy a ayudar para que tú cruces de manera ilegal? Las leyes de Estados Unidos lo tienen prohibido, yo no te puedo ayudar. Pero oye, no seas mala onda, no que muy cristiano, que ayudas, haces el bien sin mirar a quién. No, hago el bien que la palabra de Dios me enseña. Por eso debemos filtrar a la luz de la Biblia si el bien que yo quiero hacer no contradice su palabra. Y podríamos poner más ejemplos, pero esa es la primera cosa por la que podemos identificar si esa buena obra que quiero hacer es realmente una buena obra de las que Dios preparó de antemano. Que lo que yo vaya a hacer no contradiga su palabra. Pero lo segundo, y creo que es lo más importante, para identificar una buena obra, toda buena obra que yo haga debe primeramente glorificar y honrar a Dios. Yo debo buscar que todo lo que hago debe ser movido por mi amor a Dios y porque quiero honrar y glorificar a Dios. No lo hago para sentirme bien yo, no lo hago para que me aplaudan, esa buena obra no la hago para ver quién me reconoce que hago buenas obras. Lo hago única y exclusivamente ¿para qué? Para darle toda la gloria a Dios. Y en tercer lugar, una verdadera buena obra bendice a los demás, porque es movida por el amor.
Voy a explicarlo así. ¿Se acuerdan que Cristo un día le preguntaron, a ver, cómo se resume toda la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué contestó Cristo? Mateo 22, 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Por lo tanto, ¿qué me debe mover a hacer todo lo que hago? El amor a Dios. Señor, voy a hacer esto porque te amo, porque tu palabra lo enseña, porque es para tu gloria y para tu honra. Lo que debe moverme a mí a hacer cualquier cosa que haga es glorificar a Dios, es mi amor a Dios. Lo que debo hacer debe glorificar totalmente a Dios. Pero en segundo lugar, el segundo mandamiento dice el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué me debe mover a hacer esa buena obra por alguien? ¿Que me pague después? ¿Que me reconozca? ¿Que me diga, tú eres de los buenos? ¿O mi amor al prójimo? Por supuesto que lo segundo, lo que nos debe mover es el amor al prójimo. Y el amor, la palabra amor que se utiliza aquí, es la palabra amor que conocemos, que significa amor incondicional. Lo hago porque te amo. Yo no sé si lo merece la persona, yo no sé si lo va a agradecer o no, yo no sé si un día le pida yo un favor y no me lo hago, pero yo lo hago por amor. Primeramente a Dios y el amor al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es? Quien sea. Una vez una persona me dijo, ¿y mi suegra es mi prójima? Digo, también la suegra. Es que no la conoce. Tú tienes que hacer las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. Es que no sabe mi suegra. Le digo, bueno, ¿que tu suegra es tu enemiga? Pues sí, es mi enemiga. Y entonces le saqué Mateo 5:44. ¿Qué dice Mateo 5:44? Amad a vuestros enemigos. Luego ahí está, ama a tu suegra. Ama a tu suegra, bendícela, ora por ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Le dije, ¿todo eso hace tu suegra? Pues más o menos, pues ámala. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo identificar una buena obra? Número uno, no contradice la palabra de Dios. Número dos, glorifica por sobre todas las cosas a Dios. Y número tres, es movido por mi amor a Dios y al prójimo. Porque dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Por ejemplo, una buena obra que todo cristiano en general debe hacer, ¿cuál es? Marcos 16:15, predicar el evangelio. Eso lo debemos hacer todo. Número uno, ¿contradice la Biblia? No, es un mandato de la Biblia. ¿Glorifica a Dios? Sí, glorifica a Dios porque estoy obedeciendo su palabra y es para su gloria. ¿Bendice a los demás? Por supuesto, aunque al que le predique se enoje, lo que le estás predicando es para su bendición. Porque él, si él se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, va a tener la bendición de la vida eterna. Entonces, es la manera en que nosotros, segunda de Timoteo 3:16, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos en justicia a fin de que seamos perfectos, es decir, ajustados, completos, enteramente aprovisionados para toda buena obra. Es la única manera, porque si yo quiero hacer una buena obra, movido por mi carne, por mi ego, y que vean como los que pasan, han visto las fundaciones que llega un empresario muy famoso y su chequezote, así hasta los hacen grandotes, como de 3 metros por 1 metro. Aquí el empresario Salinas, que ha sido muy bueno. Esas buenas obras, dice Isaías 64:6, que son esas justicias como trapo de inmundicia.
porque están movidas por el ego. Ni lo hacen para glorificar a Dios, ni lo hacen porque aman a su prójimo, lo hacen movidos por su carne. El cristiano por eso necesita ser enseñado en la palabra. Y Dios va a ir a través de la enseñanza de la palabra de Dios, haciéndonos perfectos, equipados, aprovisionados para toda buena obra. Miren lo que le dijo Pablo a Tito y vámonos hacia el final. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Ocuparnos en qué? En buenas obras. Buenas obras que tengan sustento en la palabra de Dios. Pablo insistió en 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en ¿qué? Buenas obras, dadivosos, generosos, pero guiados, instruidos, enseñados por la palabra de Dios. Dios quiere, mis hermanos, que con la enseñanza de la palabra de Dios, que al ser redarguidos, que al ser instruidos, que al ser corregidos, seamos perfectos, equipados, aprovisionados, totalmente preparados para hacer las buenas obras que Él ya preparó de antemano. Y lo único que nos puede dar la sabiduría y la dirección es la palabra de Dios. De ahí la importancia que en una iglesia donde de verdad Cristo es el Señor, Cristo es el dueño, Cristo es el que la compró con su sangre, en una iglesia se predique la Biblia y solo la Biblia. Amén. Vamos a terminar esta mañana y continuamos en 8 días. Les invito a que oremos y meditemos, mis hermanos. Qué bendición tenemos en este país todavía de poder acceder a la Biblia con completa libertad. Qué bendición tenemos en este país de poder reunirnos en libertad. No somos perseguidos todavía como ya en países está sucediendo. Hoy podemos ser enseñados, podemos tener una reunión como hoy y ser instruidos. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Y si tú que nos escuchas tienes un pastor que te enseña la sana doctrina, que si de repente su enseñanza te exhorta, te amonesta, te ajusta, es por tu bien, dale gracias a Dios. Pero si estás en una iglesia donde ya la Biblia no se predica, salte corriendo de ahí. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Demos gracias, mis hermanos, a Dios por esta bendición de ser enseñados en la palabra de Dios. Si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido seguir siendo enseñados en tu palabra. Tenemos una bendición al ser enseñados, pero también una responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, dice tu palabra. Pero oramos en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios, que nos es enseñada, que leemos, que meditemos, también personalmente, produzca su obra en nosotros. Sabemos que es viva y eficaz, que penetra y que a veces incomoda y que a veces, Señor, toca fibras íntimas de nuestro ser. Pero es tu palabra viva y eficaz. Es poder de Dios para salvación. Es tu palabra la que tiene palabras de vida eterna. Gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que hoy todavía nos das en este país. Te pedimos pues que ninguno de nosotros nos apartemos de una sana enseñanza de tu palabra, que es la que nos prepara para toda buena obra. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.